El día de hoy nos sumergiremos en uno de los rincones más misteriosos de la Biblia para revelar a los 10 seres más enigmáticos de las Sagradas Escrituras. Desde el gigantesco Behemoth, símbolo de la naturaleza indomable, hasta el siniestro Gólgota, con su cabeza de dragón, una encarnación del mal absoluto. Así es que exploraremos la figura celestial de la mujer vestida de sol, el insólito caso de Balaam y su asna parlante y la sombra del ángel de la muerte en Egipto. Los 4 jinetes del Apocalipsis, los animales simbólicos del Apocalipsis y los ángeles de las 7 iglesias, el temible dragón del Apocalipsis y el ángel de la peste. Todos ellos serán revelados en este viaje por la historia, la simbología y los misterios de estos seres bíblicos. Prepárate, porque yo soy el documentalista y esto es 10 seres más extraños y misteriosos de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Behemoth o Behemoth, una criatura descomunal descrita en el libro de Job, emerge del texto bíblico como un ser de proporciones míticas y poder inigualable. Se le pinta como una bestia colosal, cuya sola presencia desafía la comprensión humana. Sus características físicas son descritas con un detalle que evoca asombro y temor. Piernas como columnas de bronce, una cola que se mueve como un cedro, huesos comparados a barras de hierro. Este ser, mencionado en el contexto de un diálogo sobre el poder y la sabiduría divina, es interpretado por muchos como un símbolo de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Behemoth o Behemoth, con su tamaño y fuerza sobrehumanos, parece ser una personificación de la tierra misma, un recordatorio de la grandeza y el poder que yace en la creación. Más allá de su imponente físico, Behemoth es un enigma, una representación de lo indomable y desconocido. Se le describe como un ser que se alimenta de hierba como un buey, subrayando un contraste sorprendente entre su poderío y su comportamiento apacible. Este detalle añade una dimensión de profundidad a su carácter, sugiriendo que, a pesar de su poder, Behemoth existe en un estado de equilibrio con el mundo natural. En el panorama de las criaturas bíblicas, Behemoth se erige como un guardián de los misterios de la creación, un ser que, a pesar de su naturaleza terrenal, toca los límites de lo divino. Su presencia en el libro de Job no es solo una demostración de la majestuosidad de la naturaleza, sino también una meditación sobre la relación entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Behemoth, en su esencia, es un desafío a la percepción humana de poder y dominio, una representación de que hay aspectos en la creación que están más allá de nuestra comprensión y control. Gólgota. Gólgota, mencionado en el Apocalipsis, es una entidad de rasgos aterradores y simbolismo oscuro. Con una cabeza de dragón, este ser emerge del texto bíblico como una figura de destrucción y maldad. Su cabeza de dragón no solo le confiere un aspecto intimidante, sino que también lo vincula simbólicamente con el mal puro y la corrupción espiritual. La imagen de Gólgota en el Apocalipsis nos recuerda la lucha entre el bien y el mal, una representación de las fuerzas oscuras que se oponen a la divinidad y a la bondad.
La elección de una cabeza de dragón para esta criatura no es casual. En la cultura bíblica, el dragón es a menudo un símbolo de Satanás y del mal. Gólgota no solo es una amenaza física, sino que su presencia en el Apocalipsis lleva un peso espiritual profundo. Es un ser que desafía la moral, la fe y la esperanza, representando las pruebas y tribulaciones más severas que enfrenta la humanidad. Su aparición es un presagio de tiempos de tribulación, un llamado a la resistencia y la firmeza en la fe. Este ser con cabeza de dragón también se interpreta como una manifestación de los poderes destructivos, tanto naturales como humanos, que pueden desatar el caos en el mundo. Gólgota, en este sentido, es una representación de que las fuerzas del mal pueden manifestarse de maneras poderosas y aterradoras, desafiando la estabilidad y la paz. La mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol es una figura enigmática del Apocalipsis. Se presenta con una imagen cargada de simbolismo y poder. Su descripción es de una mujer revestida con el sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Es una mezcla de elementos celestiales que evocan majestuosidad y autoridad divina. Este personaje es interpretado de múltiples maneras, pero su presencia en el Apocalipsis es indiscutiblemente un símbolo de fuerza materna y espiritualidad. La vestimenta solar sugiere una conexión con lo divino, un ser que trasciende lo terrenal. La luna a sus pies representa su dominio sobre lo natural y lo temporal, mientras que las 12 estrellas simbolizan una autoridad celestial, a menudo asociadas con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. La mujer vestida de sol es también vista como una representación de la Iglesia, soportando adversidades y opresión, pero manteniéndose inquebrantable y protegida por su fe. En este contexto, ella simboliza la resistencia y la perseverancia del pueblo de Dios a través de las tribulaciones. En algunas interpretaciones, esta figura es asociada con María, la madre de Jesús, representando pureza, maternidad y la intercesión divina. Esta conexión refuerza el tema de la protección y el cuidado maternal, aspectos centrales de su identidad en la tradición cristiana. La mujer vestida de sol también enfrenta al dragón, una lucha que simboliza el eterno conflicto entre el bien y el mal. Su confrontación contra el mal es una metáfora de la lucha espiritual, donde la luz, simbolizada por su vestimenta solar, desafía a las tinieblas. Balaam y su asna parlante. En el libro de Números se narra una de las historias más insólitas y fascinantes: Balaam y su asna parlante. Balaam, un adivino contratado para maldecir al pueblo de Israel, se encuentra en un viaje cuyo destino es intervenir en grandes asuntos nacionales. Sin embargo, lo extraordinario ocurre cuando su asna, un animal normalmente mudo y humilde, recibe el don del habla. Esta historia da un giro sorprendente cuando el asna, al ver un ángel de Dios con una espada desenfundada, se desvía del camino para evitarlo. Balaam, ignorante de la presencia divina, castiga al animal por su desobediencia. En un acto de milagro, el asna habla, cuestionando el trato de Balaam. Este evento es único, mostrando un milagro donde la comunicación entre el hombre y los animales se hace posible. La voz del asna no es solo una muestra de un milagro divino, sino también de un medio para revelar la ceguera espiritual de Balaam. Mientras que el asna puede ver al ángel, Balaam, supuestamente un vidente, es incapaz de percibir la presencia celestial. Este contraste pone en duda la percepción y comprensión humana, destacando cómo a veces la sabiduría puede encontrarse en los lugares más inesperados.
El ángel de la muerte. El ángel de la muerte en el libro del Éxodo es una figura sombría y poderosa, clave en uno de los episodios más dramáticos de la Biblia. En la última de las 10 plagas de Egipto, este ser celestial desciende con un propósito aterrador: la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esta plaga representa no solo un acto de juicio divino, sino también el clímax de una confrontación entre Dios y el faraón, quien se había negado reiteradamente a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. La descripción de esta plaga es escalofriante. En una noche silenciosa, el ángel de la muerte atraviesa Egipto, llevando a cabo su tarea con una precisión y un rigor implacables. Este ser, aunque invisible, deja una marca indeleble en cada hogar egipcio, con excepción de aquellos marcados por la sangre del Cordero Pascual, un símbolo de protección divina para los israelitas. El ángel de la muerte no es solo un ejecutor de juicio, sino también un mensajero de liberación para el pueblo de Israel. Su paso señala el fin del cautiverio y el inicio de la libertad. Sin embargo, la naturaleza de su misión lo convierte en un personaje temido y respetado. Algo que nos habla acerca del poder y la seriedad de la justicia divina. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis son figuras emblemáticas del libro de Revelaciones. Ya hemos hablado de ellos en este canal. Si te interesa, puedes buscar el video de manera independiente en YouTube. Estos 4 jinetes encarnan los horrores de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Cada jinete, montando un caballo de diferente color, trae consigo una faceta del caos y la destrucción que preceden al fin de los tiempos. El primer jinete, montado en un caballo blanco, simboliza la conquista. Armado con un arco y coronado, se le interpreta como un líder carismático y conquistador, representando el poderío militar y la dominación. Su llegada marca el inicio de una serie de eventos catastróficos, una señal de la ruptura del orden mundial y del surgimiento de nuevos poderes. El segundo jinete, sobre un caballo rojo, personifica la guerra. Le es dada una gran espada, un símbolo de conflicto violento y derramamiento de sangre. Este jinete trae la destrucción a través del combate, la anarquía y la pérdida de vidas, reflejando la brutalidad y el horror de los conflictos humanos. El tercer jinete, a lomos de un caballo negro, representa el hambre. Con una balanza en la mano, simboliza la escasez de alimentos y la injusticia de la distribución de recursos. Este jinete evoca imágenes de hambruna y miseria, donde la desesperación y la necesidad se apoderan de la humanidad. El cuarto y último jinete, sobre un pálido caballo, es la muerte. Acompañado por el Hades, representa la mortalidad final y el fin de toda vida. Este jinete no discrimina. Su llegada es el sello final de la destrucción total, una culminación de las calamidades traídas por sus predecesores. Los animales del Apocalipsis. Los animales del Apocalipsis, descritos en el libro de Revelaciones, son entidades llenas de simbolismo, representando reinos y poderes con una presencia tanto majestuosa como aterradora. Estas bestias, con sus múltiples cabezas y cuernos, emergen en la narrativa como representaciones de fuerzas políticas y espirituales que dominan y moldean el curso de la historia humana. La primera bestia, que surge del mar, posee 7 cabezas y 10 cuernos, cada cuerno con una diadema. Esta criatura simboliza imperios terrenales poderosos y opresivos, entidades políticas que ejercen su dominio con fuerza y crueldad. Las cabezas múltiples sugieren la diversidad de poderes y la complejidad de estos reinos,
cada uno con su propia agenda y método de control. La segunda bestia, que emerge de la tierra, tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Esta dualidad de apariencia y voz representa la engañosa naturaleza del poder espiritual corrupto. Esta bestia actúa en apoyo de la primera, promoviendo su adoración y ejerciendo influencia a través de milagros y engaños, simbolizando así la corrupción religiosa y la manipulación de la fe. Juntas, estas bestias del Apocalipsis desempeñan un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. Son más que meros antagonistas, son emblemas de la lucha entre el bien y el mal y de la influencia corruptora del poder absoluto. En su esencia, representan el peligro inherente a la concentración de poder tanto secular como religioso, y la forma en que estos poderes pueden desviar a la humanidad de su camino espiritual y moral. Los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias mencionados en el Apocalipsis son figuras enigmáticas que desempeñan un papel crucial como mensajeros divinos. Cada uno de estos seres celestiales está asignado a una de las 7 iglesias de Asia Menor, sirviendo como enlace entre lo divino y lo terrenal, transmitiendo mensajes de advertencia, exhortación y esperanza. Estos ángeles son más que meros mensajeros, son guardianes y protectores de las comunidades a las que sirven. Sus mensajes, dictados por Cristo mismo, abordan los desafíos específicos de las tribulaciones y los pecados de cada iglesia, ofreciendo también palabras de aliento y promesas de recompensa eterna. Cada mensaje refleja no solo el estado espiritual de la iglesia a la que se dirige, sino también las luchas universales de la fe cristiana. La figura del ángel en cada iglesia simboliza la presencia constante y la supervisión de Dios. Estos seres son representativos de la relación directa entre el cielo y la comunidad de creyentes. Es una muestra de que a pesar de las tribulaciones terrenales, las iglesias no están solas ni abandonadas. El dragón del Apocalipsis. El dragón del Apocalipsis, una figura central en las visiones del libro de Revelaciones, es una encarnación de terror y maldad. Descrito con 7 cabezas y 10 cuernos, cada cabeza coronada, este ser simboliza a Satanás, el adversario eterno de la cosmología cristiana. Su apariencia intimidante y su poder destructivo lo presentan como la personificación del mal en su forma más pura y aterradora. Las 7 cabezas del dragón representan un dominio completo, posiblemente indicando un poder extendido sobre la tierra, simbolizando múltiples reinos o poderes malignos bajo su control. Los 10 cuernos, a menudo interpretados como símbolos de fuerza y autoridad, sugieren un poderío militar y político considerable, reforzando la idea de que el dragón es una fuerza a ser temida y resistida. En el Apocalipsis, el dragón se enfrenta no solo a las fuerzas celestiales, sino también a la humanidad misma. Su lucha contra la mujer vestida de sol y su descendencia representa la batalla eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Este enfrentamiento simboliza la persecución y las pruebas que enfrentan los creyentes, así como la resistencia constante contra las fuerzas malignas. El dragón no solo es un destructor y un opresor, sino también un gran engañador. Su capacidad para seducir y llevar a la humanidad por el camino del pecado y la rebelión contra Dios destaca su papel como el gran tentador, un ser cuyo objetivo es desviar a las almas del camino espiritual. El ángel de la peste. En 2 de Samuel emerge la figura del ángel de la peste, un emisario celestial que trae consigo una devastadora plaga sobre Israel. Este ángel, a menudo asociado con la justicia divina y la retribución,
aparece como respuesta al censo ordenado por el rey David, un acto considerado por Dios como un pecado de orgullo y desobediencia. La aparición del ángel de la peste es una manifestación física y tangible del castigo divino. Su misión no solo es castigar, sino también recordar la soberanía y la autoridad de Dios sobre los reyes y las naciones. La plaga que desata, que resulta en la muerte de miles, es un giro dramático y sombrío en la historia bíblica, donde las consecuencias del pecado se manifiestan de manera directa y devastadora. La presencia de este ángel es particularmente significativa porque subraya la relación entre el pecado humano y el sufrimiento terrenal. No es solo un castigador impersonal, es una muestra de que las acciones humanas tienen consecuencias, tanto espirituales como físicas. El ángel de la peste simboliza la justicia divina que, aunque a menudo difícil de comprender, es parte integral del orden moral del universo. Hemos viajado a través de las páginas de la Biblia, analizando los misterios de estos seres tan extraordinarios y enigmáticos, desde la majestuosidad del Behemoth hasta la oscuridad del dragón del Apocalipsis. Cada uno de estos seres nos ha llevado a profundizar en los misterios de la fe, la moral y el destino humano. Debemos recordar que estas historias, más allá de su origen divino o mitológico, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la naturaleza del universo que nos rodea. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje. Espero que te haya gustado. Y si quieres una segunda parte, déjame un comentario, un like y comparte este video. Si superamos las 100,000 vistas, haré la parte 2. Yo soy el documentalista y esto fue los 10 seres más extraños y misteriosos de la Biblia. Saludos especiales para los miembros del canal: Lorenzo Guarchag, Jimena, Mateo Colegial, Gregia, Clauis Calpan, Gladys Mabel Lisboa, Pierre Iván Ramet, Jess, Dani Gardea, Juan Jacobo, Mike, Juan Zavala, Gaspar Estela Torres, Fénix Jaad, Rosario Huizache, Valeria Morales, Carlos Montes, Claudio Acevedo y La China Cocash. Gracias y hasta la próxima.